La casa estaba iluminada con una calidez tenue, como si cada rincón hubiese sido diseñado para el descanso y la intimidad. Afuera, la noche se deslizaba despacio entre murmullos de hojas y el lejano ladrido de algún perro sin sueño. Dentro, la risa de dos amigos interrumpía de vez en cuando el silencio cómodo, resonando con esa familiaridad que solo se construye con los años. Mateo y Elías habían sido inseparables desde los 12, desde los días en los que la voz aún no se les había quebrado y la inocencia era un refugio. Ahora, a los 22, muchas cosas habían cambiado, pero su cercanía permanecía intacta. Una amistad templada a lo largo del tiempo, resistente a los roces, a las novias pasajeras, a los silencios incómodos. Y sin embargo, había algo últimamente, algo diferente, como una sombra que no terminaba de mostrarse, pero que se dejaba sentir. Esa noche, la excusa fue simple. Una pijamada como en los viejos tiempos, con películas, palomitas y colchones en el suelo del salón. Elías, con su sonrisa fácil y su risa ronca, se había tirado de espaldas sobre una manta, dejando que su brazo rozara el de Mateo como si fuera casualidad. Pero no lo era. Mateo lo sintió. La piel respondió como si aquel contacto leve hubiese encendido una chispa bajo ella. ¿Recuerdas cuando hacíamos esto cada fin de semana?, preguntó Elías, con los ojos fijos en el techo, pero su voz dirigida solo a él. Mateo asintió, aunque sabía que no lo miraba. Sí, y siempre terminábamos hablando hasta que salía el sol. Podemos hacerlo hoy también. La voz de Elías bajó, casi como un susurro. Había en ella algo nuevo, algo más lento, más grave, más cargado. Mateo giró la cabeza y lo observó en silencio. Elías tenía los ojos cerrados, pero su pecho subía y bajaba con cierta tensión contenida. La camiseta le quedaba un poco levantada del costado, mostrando un tramo de piel cálida, suave, apenas visible en la penumbra. Y Mateo sintió ese impulso extraño, ese calor creciente que le recorría el estómago como una oleada mansa, pero insistente. ¿Estás bien?, preguntó. Elías abrió los ojos y se giró hacia él. Sus rostros quedaron a escasos centímetros. Sus respiraciones se mezclaron, y por un segundo ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, una mirada larga, sostenida, como una cuerda tensa entre dos extremos que amenazaba con romperse. Nunca he dormido tan cerca de alguien que me hiciera sentir nervioso, murmuró Elías, sin apartar la vista. Mateo tragó saliva. El corazón empezó a latirle con más fuerza, tan alto que casi podía escucharlo en sus oídos. ¿Y por qué estás nervioso ahora?, preguntó con voz baja, controlando cada palabra como si fueran piezas frágiles. Porque es distinto contigo. El silencio cayó otra vez, pero esta vez estaba cargado. Los ojos de Elías bajaron a los labios de Mateo. Solo un segundo. Fue tan rápido que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero Mateo no. Él lo sintió, lo vio. Y ese pequeño gesto dejó un eco profundo en su pecho. Se incorporó lentamente, como si algo lo guiara más allá de su voluntad. Elías también se sentó, quedando frente a él, las piernas cruzadas, las rodillas casi tocándose. Había algo íntimo en esa cercanía, algo que ya no era parte de la infancia ni del recuerdo de pijamadas anteriores. Esto era otra cosa, más densa, más peligrosa. ¿Te ha pasado?, empezó Mateo, pero se detuvo. No encontraba la forma. Las palabras eran torpes, incapaces de traducir el fuego sutil que lo recorría. Elías sonrió apenas, pero sus ojos no se apartaron de los suyos. ¿Sentir algo por alguien que siempre estuvo ahí? Sí, me está pasando ahora. Mateo sintió una descarga recorrerle los brazos. El aire se volvió más espeso, más cálido. Podía sentir el calor del cuerpo de Elías irradiando hacia el suyo. Podía sentir la forma en que su pecho subía y bajaba de forma despareja. Y sobre todo, podía sentir sus propias ganas,
esas que llevaba semanas enterrando en lo más profundo, sin nombre, sin forma, pero que ahora, frente a él, empezaban a alzarse con fuerza. Elías se inclinó apenas hacia adelante, y su mano, temblorosa pero firme, rozó la muñeca de Mateo. El contacto fue leve, como un suspiro de piel, pero el efecto fue inmediato. Un estremecimiento lo atravesó entero. Elías lo notó, y no se apartó. Al contrario, dejó que sus dedos se deslizaran hacia la palma, quedando unidos por un hilo invisible, frágil, pero poderoso. Mateo no habló. No podía. Lo único que hizo fue cerrar los ojos por un segundo y dejarse llevar por esa sensación que le nacía en la piel. Cuando los abrió, los ojos de Elías seguían allí, tan cerca, tan intensos, tan dispuestos. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, sin decidirlo, sucedió. Mateo se inclinó hacia él, despacio, como quien se acerca al borde de algo muy alto. No hubo beso aún, solo la cercanía de los rostros, la respiración compartida, la tensión agónica de lo inevitable. Elías no se movió, solo cerró los ojos y esperó. Y Mateo se quedó a milímetros, conteniendo el aliento, sintiendo cómo el deseo vibraba entre ellos como un alambre a punto de estallar. Pero no cruzaron el límite. No todavía. La voz de Elías rompió el momento, apenas un susurro entre sus labios entreabiertos. ¿Esto cambia todo? Mateo asintió lentamente, sin apartarse. Sí, pero no quiero que se detenga. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, ardientes, abiertas, como una promesa. No había más que decir. Todo estaba en las miradas, en las respiraciones que chocaban, en la mano aún unida, en el pulso desbocado de ambos. Y esa noche, bajo la tenue luz del salón y envueltos en mantas que ya no parecían tan inocentes, supieron que algo entre ellos había despertado, algo que ya no podrían ignorar, algo que apenas comenzaba. La madrugada los encontró despiertos, tendidos uno al lado del otro, con el silencio palpitando entre sus cuerpos como un tercer invitado, invisible pero presente. Ninguno dormía, aunque cerraban los ojos de tanto en tanto, como si quisieran convencer al otro, o a sí mismos, de que era solo una noche más. Pero no lo era. La manta compartida, antes un gesto inocente de comodidad, ahora parecía una frontera temblorosa entre dos cuerpos demasiado conscientes del otro. Mateo sentía cada milímetro de su brazo donde Elías lo rozaba. El calor de su piel parecía filtrarse lentamente en su pecho, despacio, como una brasa viva. Elías respiraba de forma irregular. Podía oírlo, corta, profunda, como si contuviera palabras, impulsos, preguntas que no se atrevía a pronunciar. Su cuerpo estaba relajado en apariencia, pero Mateo sentía la tensión oculta bajo cada movimiento, cada suspiro. «No puedo dormir», dijo Mateo al fin, su voz apenas un murmullo. «Yo tampoco». Elías giró el rostro hacia él. La luz azulada del televisor apagado dibujaba sombras suaves en su perfil, destacando la curva de sus labios, la línea de su mandíbula. «¿Estás bien?», preguntó Mateo, sin saber cómo nombrar todo lo que flotaba entre ellos. Elías no respondió enseguida. Se quedó en silencio unos segundos, y luego, en lugar de responder, alargó el brazo y apoyó su mano sobre el pecho de Mateo, justo sobre el corazón. Fue un gesto suave, sin presión, sin urgencia, pero la electricidad que provocó fue inmediata. El cuerpo de Mateo reaccionó antes que su mente. Se tensó, pero no se apartó. Todo su ser parecía vibrar bajo esa palma caliente, latiendo más rápido, más fuerte. «Estás acelerado», dijo Elías, con un tono que no era burla ni preocupación. Era otra cosa, algo íntimo, algo que sonaba a deseo contenido. Mateo tragó saliva, sin apartar la mirada de sus ojos oscuros. «Es por ti». Elías sonrió con lentitud, como si esas palabras le encajaran justo donde las esperaba. No dijo nada, solo dejó que su mano descendiera un poco, despacio,
hasta apoyarse sobre el abdomen de Mateo, justo donde comenzaba el calor a latir con más fuerza. El tacto era liviano, exploratorio, más una pregunta que una afirmación. Mateo se estremeció. El aire entre ellos se volvió denso, espeso, como si el salón entero respirara con dificultad. La manta ahora parecía una celda compartida, una jaula suave de deseo creciente. «Nunca me atreví a decirte nada», murmuró Elías, acercando aún más el rostro. Su nariz rozó la de Mateo, apenas, como un roce accidental. Pero no fue un accidente. Nada esa noche lo era. Yo tampoco. La voz de Mateo se quebró un poco, cargada de un temblor que no era miedo, sino una mezcla embriagadora de deseo, nerviosismo y euforia. La mano de Elías subió otra vez, esta vez hacia su cuello, y la yema de sus dedos le recorrió la línea de la mandíbula, delineándola como si fuera la primera vez que lo veía. Los ojos de Mateo se entrecerraron. El simple roce le encendió la piel, le hizo hervir la sangre. Estaban tan cerca ahora que sus respiraciones se sincronizaron, que podían sentir el calor de los labios del otro, rozando los suyos sin llegar a tocarse. Mateo no sabía quién se movería primero, pero ya no importaba. Había algo inevitable flotando en ese espacio diminuto entre sus bocas. Y entonces ocurrió. No fue un beso apresurado, ni un choque torpe de labios. Fue un acercamiento lento, contenido, como si cada segundo previo hubiese sido una preparación minuciosa para ese instante. Los labios de Elías rozaron los de Mateo con una suavidad inquietante, un roce que más que tocar, prometía. Una caricia muda que pedía permiso, que hablaba de todo lo que no se había dicho antes. Mateo tembló. Sintió como todo su cuerpo se encendía bajo ese contacto, como si el mundo se replegara hacia ese punto exacto donde sus bocas se encontraban. Elías le besó otra vez, más firme, y esta vez Mateo respondió, entregándose a esa corriente cálida que les recorría de punta a punta. Se besaron con lentitud, como si exploraran un territorio nuevo pero deseado desde siempre. Sus cuerpos comenzaron a acercarse más, despacio, buscando el encaje perfecto. Elías lo abrazó con un brazo, atrayéndolo hacia él, mientras la otra mano se apoyaba en la cintura de Mateo. Sus dedos presionaban apenas, pero la fuerza era suficiente para sentir la necesidad contenida. Cuando se separaron, solo por un instante, quedaron con las frentes juntas, los ojos cerrados y las respiraciones entrecortadas. La piel les ardía. Las mantas parecían ahora innecesarias. Todo el calor que necesitaban lo estaban generando ellos. «¿Esto está bien?», susurró Mateo, la voz quebrada por la emoción. «No sé, pero no quiero que termine». Elías le acarició el pelo, bajando después por su cuello. La forma en que lo hacía no era apresurada, sino devota, como si cada rincón de su cuerpo mereciera atención. Los minutos que siguieron fueron silenciosos, pero no vacíos. Se abrazaron bajo la manta, sin hablar, con las piernas entrelazadas, los cuerpos demasiado cerca, demasiado conectados. Elías acariciaba la espalda de Mateo, despacio, con los dedos como una brisa caliente, mientras él apoyaba la cabeza contra su pecho, escuchando los latidos apresurados. El deseo seguía ahí, latente, ardiente, pero por esa noche no lo llevaron más allá. Se quedaron en la orilla, apenas probando la profundidad de ese nuevo mundo entre ellos. Y mientras el amanecer asomaba por la ventana y la primera luz del día pintaba de ámbar el salón, ambos supieron que ya no eran los mismos, que algo se había encendido, que no importaba lo que dijeran después, ya no podían fingir, ya no podían regresar a lo de antes. El sol de la mañana se filtraba tímido por las rendijas de las persianas, proyectando rayas doradas sobre los cuerpos aún entrelazados. La manta, revuelta entre ambos, ya no era un límite ni una barrera, sino un refugio, un testigo mudo de todo lo que había cambiado en apenas unas horas. Mateo abrió los ojos primero,
parpadeó lentamente, como si despertara de un sueño demasiado vívido. Pero no era un sueño. Elías estaba a su lado, dormido aún, con una expresión tranquila, casi vulnerable. Su brazo le rodeaba la cintura con naturalidad, como si el gesto hubiera sido suyo toda la vida. Y sin embargo, la cercanía tenía un nuevo peso, uno que se sentía en el pecho, en la garganta, en cada rincón del cuerpo. Lo observó en silencio. La forma en que el cabello se le desordenaba sobre la frente, el movimiento lento de su pecho al respirar. Había algo profundamente íntimo en verlo así, no por la cercanía física, sino por la emocional, por la certeza de que habían cruzado un umbral invisible, uno que ya no les permitiría volver a ser solo mejores amigos. Elías se movió levemente, murmurando algo entre sueños, y sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la cadera de Mateo. El gesto lo estremeció, no solo por el contacto, sino por el anhelo implícito en él, como si incluso dormido, su cuerpo supiera que lo deseaba cerca. «Buenos días», murmuró Elías sin abrir los ojos, con voz ronca, casi arrastrada por el sueño. «Buenos días», respondió Mateo, apenas un susurro. Abrieron los ojos casi al mismo tiempo, y sus miradas se encontraron. Por un instante, ninguno dijo nada. Había una pregunta flotando en el aire, una pregunta tácita. ¿Y ahora qué? Pero Elías no pareció preocupado. Sonrió, una sonrisa lenta, tranquila, de esas que calman más que inquietan. «Te ves distinto con esta luz», comentó, acariciándole el rostro con los nudillos. El contacto era suave, íntimo, casi reverente. «¿Distinto cómo?» «Como si te hubiera visto muchas veces, pero nunca realmente. Como si recién ahora pudiera tocarte sin miedo a romper algo». Mateo sintió cómo esas palabras le calaban hasta los huesos. Era verdad. Lo que antes era solo roce accidental, ahora era deseo consciente. Lo que antes era camaradería, ahora era un campo eléctrico que crecía con cada mirada, con cada aliento compartido. Se quedaron así un momento, uno frente al otro, demasiado cerca para pensar con claridad, pero lo bastante cuerdos para entender que lo que había nacido entre ellos no era un impulso pasajero. Era algo que había estado allí, enterrado bajo años de amistad, esperando un instante como ese para alzarse sin vergüenza. «¿Te arrepientes?», preguntó Mateo, con un nudo en la garganta que no supo disimular. Elías lo miró fijo. Luego negó con la cabeza, despacio. «No, me daría miedo no sentir esto nunca más. Me arrepiento de no haberlo buscado antes». Sus manos se encontraron de nuevo, ahora sin necesidad de esconderlo. No había oscuridad, no había noche, solo la mañana clara, el tacto de la piel conocida y sin embargo distinta, como si cada poro hubiera despertado a una nueva sensibilidad. El resto del día lo pasaron juntos, como siempre. Desayunaron, vieron películas, rieron, pero algo flotaba bajo la superficie. Una corriente sutil, constante, que atravesaba cada mirada, cada roce. Sus piernas se tocaban cuando se sentaban en el sofá, sus hombros se rozaban con una naturalidad recién nacida, y sus ojos se buscaban a cada momento como si en ellos se encontraran refugio. Por la tarde salieron a caminar por el parque, uno de esos lugares donde la infancia aún les hablaba entre árboles y bancas oxidadas. Elías caminaba a su lado, las manos en los bolsillos, el viento alborotándole el cabello. Cada tanto lo miraba de reojo, como si lo redescubriera con cada paso. «¿Crees que esto complique lo nuestro?», preguntó Elías mientras se sentaban bajo un árbol, donde el sol apenas se filtraba entre las hojas. Mateo lo miró un instante, luego bajó la mirada. «¿Lo nuestro? ¿Ya tenemos un nosotros?». Elías sonrió con una mezcla de timidez y decisión. «Si no lo tenemos todavía, quiero que lo tengamos. No quiero que esto quede como una noche confusa». Mateo lo sintió, esa vibración en el pecho,
ese calor dulce que no se parecía al deseo puro, sino a algo más profundo, más sereno. Yo tampoco. El silencio volvió, pero era un silencio cómodo, tibio, como una manta sobre los hombros en medio del viento, hasta que Elías giró el rostro, lo tomó por la nuca y lo besó otra vez, ahí, bajo el árbol que los había visto correr de niños. No hubo testigos más que las hojas danzando a su alrededor. El beso fue lento, como todo lo que hacían desde esa noche, sin prisa, sin miedo, sin esconderse. Volvieron a casa al anochecer, exhaustos pero en paz. El salón seguía revuelto con restos de la noche anterior. Almohadas tiradas, tazas vacías, la manta caída sobre el suelo como una huella indeleble. Esta vez no fingieron que no pasaba nada. Esta vez se sentaron juntos, uno contra el otro, sin necesidad de justificar la cercanía. La televisión encendida murmuraba de fondo, pero ninguno prestaba atención. Estaban demasiado concentrados en la sensación de pertenencia, en el lenguaje sin palabras de los dedos entrelazados, en la forma en que el pecho se hinchaba solo por estar cerca. Elías giró el rostro hacia él, su voz un murmullo cargado de verdad. No sé qué seremos mañana, pero esta noche quiero que seas mío. Y Mateo, sin pensarlo demasiado, apoyó la frente en su hombro, cerró los ojos y respondió con un suspiro. Siempre lo fui, solo que no lo sabía. Esa noche, cuando volvieron a extender los colchones sobre el suelo del salón, ya no era por nostalgia. Lo hicieron porque ahí, entre risas y caricias suaves, entre confesiones apenas susurradas, habían encontrado un espacio seguro, un lugar donde nada del mundo exterior importaba. El salón se volvió un refugio, sagrado y secreto, donde podían tocarse sin temor, mirarse sin evasivas, respirar sin contenerse. Las luces estaban apagadas. Solo quedaba la claridad tenue de una lámpara baja en la esquina, lanzando sombras largas y suaves sobre las paredes. Mateo se acostó primero, boca arriba, con los ojos fijos en el techo. Elías se acercó despacio, como si cada paso significara un rito, un reconocimiento. Sin pedir permiso, se acomodó a su lado, girado hacia él, apoyando la cabeza sobre su brazo extendido. Quedaron así, mirándose en la penumbra, compartiendo un silencio espeso, lleno de electricidad. «Te juro que siento como si llevara años esperando esto», susurró Elías, con la voz apenas audible. Mateo lo miró, sus pupilas dilatadas, la respiración agitada. «Yo también, pero nunca pensé que tú...» Elías lo interrumpió con una caricia leve en la mejilla, el dorso de sus dedos rozándole la piel como si buscara memorizarla. «Nunca te toqué así porque tenía miedo de perder lo otro, lo de siempre, lo nuestro. Pero ahora ya no podemos volver», dijo Mateo, con la voz temblorosa, pero sin sombra de duda. «No quiero volver», respondió Elías, con una firmeza que lo estremeció. Y entonces se buscaron otra vez. Esta vez no hubo titubeos. Sus labios se encontraron sin urgencia, como si se conocieran desde siempre. El beso fue más profundo, más decidido, cargado de todo lo que habían contenido. Sus cuerpos se acercaron como si tuvieran memoria, como si reconocieran en el otro un lenguaje antiguo. Mateo sintió el calor del cuerpo de Elías cubrirlo. Su mano, grande y segura, se deslizó por su pecho, bajando lentamente, deteniéndose a veces como si cada curva, cada músculo, le pareciera digno de atención. Sus dedos trazaban líneas invisibles sobre su piel, provocándole oleadas de calor que nacían en el pecho y se extendían por todo el cuerpo. La piel de Mateo se erizó. Cerró los ojos un momento y se dejó llevar por la sensación. El leve roce de los labios en su cuello, el aliento tibio en la clavícula, el peso delicioso de ese cuerpo que conocía por fuera, pero que ahora redescubría desde dentro. «No sabes lo que me haces sentir», murmuró Elías, mientras su frente se apoyaba contra la de él.
Mateo le acarició el cabello, enredando los dedos con suavidad. Su voz salió en un hilo bajo, cargado de emoción. Tú me haces sentir como si por fin estuviera despierto. Se quedaron así un largo rato, abrazados, con las piernas entrelazadas, con las palmas apoyadas sobre la piel del otro, sin necesidad de palabras. No hacía falta. Cada suspiro, cada mirada sostenida, decía lo que las palabras no podían. La pasión no era un fuego descontrolado, era algo más sutil, más hondo. Era la forma en que se tocaban con reverencia, como si cada milímetro de piel fuera nuevo. Era la manera en que se exploraban sin prisa, descubriendo cómo reaccionaba el otro a cada roce, a cada gesto, a cada temblor. ¿Tú también lo sientes?, preguntó Mateo, con voz suave. ¿El qué? Esa cosa, como un nudo en el pecho, como si por fin todo tuviera sentido. Elías asintió, besándole la mejilla con ternura. Como si esto siempre hubiese estado ahí, esperándonos. Mateo se incorporó un poco, lo suficiente para mirarlo a los ojos. Su mano acarició la mandíbula de Elías, bajó por su cuello, deteniéndose sobre su pecho. Sentía el ritmo fuerte de su corazón, vibrando bajo su piel. «Te deseo», confesó, y su voz no tenía vergüenza, solo necesidad. Elías lo besó de nuevo, más lento, más profundo. Y en ese beso estaba todo: la historia compartida, las noches sin decirlo, las risas antiguas, los secretos, los celos ocultos de viejos amores, la tensión que siempre estuvo en sus miradas largas y sus abrazos sostenidos más de la cuenta. La madrugada los sorprendió aún despiertos. Elías acariciaba el costado de Mateo con una lentitud que lo derretía por dentro, mientras él recorría su espalda con las yemas de los dedos, como si quisiera dibujarle cada músculo, cada curva. Se abrazaron en silencio, con el corazón latiendo al mismo ritmo, con la piel húmeda de calor compartido. En ese espacio reducido se sentían vastos, infinitos. Se habían encontrado por fin, después de tantos años de estar tan cerca y tan lejos. Antes de dormirse, Mateo susurró contra su cuello. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da? ¿Qué? Que esto se acabe. Elías lo apretó más fuerte entre sus brazos y le murmuró al oído. Entonces no dejemos que acabe. Aunque el mundo no lo entienda, aunque nadie lo espere, tú y yo, vamos a pelear por esto. Y así, envueltos en la promesa muda de ese abrazo, se dejaron llevar por el sueño. El amanecer siguiente ya no sería el mismo. Y ellos tampoco. Porque hay noches que lo cambian todo. Y la suya ya no tenía vuelta atrás. El alba entró tímida por la ventana, dorando el salón con una luz suave que parecía no querer interrumpir lo que allí había ocurrido. Los colchones seguían en el suelo, las mantas revueltas, y el aire estaba impregnado del calor humano, que no solo hablaba de cuerpos cerca, sino de almas descubriéndose. Mateo despertó primero, con la cabeza apoyada sobre el pecho desnudo de Elías. Escuchaba el latido profundo bajo su oído, un sonido constante y sereno que lo anclaba a la realidad. No había sido un sueño. Su cuerpo aún conservaba la memoria del roce, del deseo contenido que había explotado en olas lentas durante la noche. Pero más que eso, lo que lo estremecía era la calma que sentía, como si, por fin, hubiera encontrado un lugar donde ser completo. Deslizó los dedos por el abdomen de Elías, delineando su contorno con una ternura inconsciente. Elías se removió ligeramente y abrió los ojos. Tardó unos segundos en enfocar, pero cuando sus miradas se cruzaron, todo volvió a ese instante suspendido, donde solo ellos dos existían. «Estás aquí», murmuró Mateo, apenas audible, como si temiera romper el hechizo. «Y no pienso irme». Elías lo atrajo hacia sí, apoyando la frente contra la suya, respirando con él, compartiendo el mismo aire. Había una paz nueva en sus gestos,
como si todas las capas de orgullo, de miedo, de duda, se hubieran desprendido una a una durante la noche, y ahora quedaran solo ellos, reales, sin armaduras. «No quiero que esto se quede en una noche», dijo Mateo, con una sinceridad quebrada pero firme. «No lo será», respondió Elías, y su tono no dejaba espacio para la incertidumbre. «Nunca te he deseado como anoche, pero siempre te he querido». Las palabras se deslizaron entre ellos como una caricia. No necesitaban promesas grandes ni juramentos teatrales. La verdad estaba en sus cuerpos relajados, en las manos entrelazadas, en el lenguaje silencioso de la piel que ya se conocía. Durante el desayuno, todo se sintió diferente. Las bromas eran las mismas, las risas compartidas también, pero debajo de todo eso vibraba algo nuevo. Cuando se cruzaban las miradas, el tiempo parecía ralentizarse. Cuando sus dedos se rozaban al pasar una taza, había electricidad. Cada gesto cotidiano estaba ahora cargado de una intimidad nueva, de un entendimiento tácito que no necesitaba explicación. Y sin embargo, el mundo esperaba afuera, con sus reglas, con sus preguntas, con sus ojos. Sentados en el pequeño balcón, compartiendo una manta sobre las piernas, Mateo habló en voz baja. «¿Y si la gente no lo entiende? ¿Y si esto nos complica?» Elías tomó su mano sin dudar, con los dedos firmes, seguros. «Me pasé años guardando lo que sentía por ti, creyendo que la amistad bastaba. Pero ahora sé que me estaba negando algo mucho más profundo. Y si eso molesta a alguien, que moleste. Yo no quiero pasarme la vida escondiéndome de lo que me hace feliz». Mateo lo miró, con el corazón palpitando fuerte, y supo, con una certeza que no había sentido jamás, que nada en su vida había sido tan claro. Lo amaba. Lo había amado desde siempre, en las bromas, en los silencios, en los celos que no entendía. Y ahora lo sabía. Ahora no tenía que disimularlo más. Esa noche volvieron al salón, como si ese fuera su nuevo lugar en el mundo. No lo necesitaban lujoso ni perfecto, solo suyo. El colchón en el suelo, las luces bajas, las mantas arrugadas, eran su refugio, donde todo comenzó, donde todo renació. Mateo se recostó sobre Elías, esta vez sin nervios, sin dudas. Apoyó el rostro en su cuello, respirando su aroma, ese que ya reconocía como casa. «¿En qué momento nos pasó esto?», preguntó, con una sonrisa contra su piel. Elías le acarició la espalda, despacio, como si lo dibujara con los dedos. «Desde siempre, solo que ahora tuvimos el valor de mirarlo a los ojos, y en ese abrazo largo, donde no importaban las palabras ni el futuro ni las etiquetas, Mateo entendió que había cruzado un límite del que no quería volver. No porque estuviera atrapado, sino porque al fin estaba libre. Libre para amar a quien siempre estuvo a su lado. Libre para ser él mismo, por completo. Libre, por fin, con Elías. Y esa era una verdad que ya nadie podría arrebatarles.